Muy buenas noches, bienvenidos todos ustedes, Poetas Sin Fronteras, integrantes de la revista digital y de la red de poetas del Estado de Veracruz. Este 14 de septiembre del 2022 nos hemos reunido aquí para homenajear a un poeta, Justo Sierra, en el marco de la Ruta de la Poesía en América. Les damos la bienvenida a nuestras estrellas poetas invitadas del día de hoy, Lucy Reyes González, Silvia Aquino, María Teresa Galás, Angélica Arreola y María Luz Olivares Saldana. Bienvenidas a todos ustedes y vamos a dar inicio a lecturas de textos, poemas, que ustedes gusten compartir de este gran personaje, Justo Sierra. Justo Sierra es uno de los grandes educadores de México en los años de transición entre los siglos XIX y XX. Fue el humanista Justo Sierra Méndez, fundador de la Universidad Nacional de México, actualmente UNAM. Se distinguió por sus ideas positivistas de libertad, orden y progreso que proyectó en la educación mexicana del porfiriato. Gran escritor y pedagogo de los textos escolares para los niños mexicanos, a quienes inculcó el amor a la patria. Recibimos de primera instancia a Silvia Aquino. Muy amable, Ramón. Buenas noches a todos desde Xochimilco con todos mis colegas Poetas Sin Fronteras. Justo Sierra nació en Campeche y su maestro, el maestro por antonomasia para él, fue Ignacio Manuel Altamirano, que había nacido en Guerrero. Ese gran escritor también, ese indio mexicano tan inteligente, tan brillante. Y Justo Sierra escribió poesía y escribió cuentos. Yo quisiera hablar de un poema que fue publicado en el año 2019 aquí en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Instituto de Investigaciones Filológicas. El libro se llama Incógnita. Y el texto, quisiera compartir también la imagen, que este texto se llama Il Pensieroso de Miguel Ángel, que se trata de una escultura que aparece en la tumba de los Médicis, allí en Italia. Y dice el poema: en este mármol, hombre, todo piensa, en todo él un pensamiento triste, del bloque níveo que al cincel resiste, llama al ser con voluntad inmensa. Este, frente al misterio que lo aprensa, resume su alma y su callar persiste. Monólogo de piedra que reviste de luz perenne su blancura densa. El creador del eterno pensativo apagó en esta abscóndita pupila el anhelo que en su alma estaba vivo. Lo alzó esfinge ante vulgos y ante sabios, y la flor del silencio abre tranquila la exánime corola entre sus labios. Recordarán ustedes la imagen. Voy a dejar de compartir para poder entrar al cuento, que se llama Nada dijo durante muchos días el doctor. Y empiezo. Es un texto muy enigmático en donde el doctor está revisando un antiquísimo libro llamado La Sabiduría, que pertenece a un papiro de un sabio llamado
Sesostris. Y dice así el poema, el cuento. Dice, nada dijo durante muchos días el doctor la última página del libro de la sabiduría. Su cabeza se había desorientado. La estrella de la esperanza se había eclipsado para aquel astrólogo. Los espíritus callaban. Ninguno de ellos respondía a su llamamiento. La mesa mágica permanecía inerte bajo su mano demacrada y trémula. Y era porque el sabio dudaba ya. Sus ojos abriéndose de repente, enormes, llameantes, llenos de inquietud y de dolor, como si quisiera salirse de sus órbitas para ir a escudriñar el cielo. Todo continuaba tranquilo. ¿Qué importa el átomo al universo? Víctor continuaba con la cabeza enferma. Comprendía que su tío, a su vez, lo comprendía todo y lo esquivaba tensamente. Entraba fortuito casi a la casa, se encerraba en su departamento y pasaba las noches oscuras junto a las vidrieras, desde donde podía ver pasar a Lágrima. De cuando en cuando su mirada tomaba un tinte sombrío, capaz de infundir miedo en aquel casquivano que de repente no había tornado en serio y melancolía. Era como, era que alguna idea siniestra batía sus alas negras dentro de su débil cráneo. Su tío era un obstáculo. En la última página del papiro contemporáneo de Sosistris había ciertas lagunas que el doctor había llenado a su antojo, creyendo interpretar bien la idea del misterioso autor. Sin duda, el infortunado Montero se había equivocado. Su vida, como una oleada entre dos rompientes, se estrella entre dos problemas, un libro y un corazón. Y cuando recordaba aquella noche en que había visto descender a Lágrima por una espiral de luz, el pobre hombre lloraba de impotencia y desesperanza. Cierto día entró al cuarto de su esposa, a quien casi no veía. La encontró cada vez más espiritualizada, si así puede decirse. Su tez había adquirido una opalescencia incomparable. Sus ojos divinos se habían hundido, dejando, como el sol en el crepúsculo vespertino, una sombra más azulada y triste que la de que en ella era habitual. Lágrima se moría de amor, el recuerdo de su madre, su veneración por su esposo, el mundo de los espíritus, todo había desaparecido para ella. Solo en un objeto se había concentrado su ser entero. Pobre muchacha. Yo la conocí a orillas del mar, fijando su mirada con una confianza infantil en la nube que oía y con la que sostenía intraducibles diálogos. Su palidez tenía no sé qué de resurrección y emanaba en ella una especie de irradiación sobrenatural. Las mariposas debían buscar sus labios cuando estaba dormida y hundir en ella su trompilla ávida de miel como en el cáliz de una flor. Aquella deliciosa niña era, sin duda, una flor. Su amiga de colegio de Francia, la bella Libby, cuyo nacimiento ha referido Michelet, la comparaba al lirio de Rumania, al que lleva el delicioso nombre de lacramiora. Volvamos a la visita que le hizo su esposo. La saludó con afecto, casi con piedad. Ella bajó los ojos y 2 hilos de topacio líquido comenzaron a correr por sus mejillas. La fatalidad martirizaba aquellas almas. Tendía el sabio, el silencio, las manos sobre la doblegada cabeza de aquella dulce virgen, y ésta lanzó un gemido como el de la cuerda de un arco al estallar. Pocos momentos después dormía magnetizada.
He aquí lo que respondió a las temblorosas preguntas del doctor. Yo bajé de los cielos a tu vista, y tú, dominado por la impresión que según el libro de la sabiduría es la que sienten las almas hermanas cuando se aproximan en el mundo la una a la otra, te dijiste, hela aquí, y soñaste con una niña pura y bella a quien unirte para siempre. Te olvidabas de que Dios maldice al hombre cuya boca, agostada por los años, se acerca a los labios de la mujer en flor y la marchita con su aliento muerto. Te olvidabas de que otra alma escondida a la sombra venía al lado mío y que desde el día siguiente Víctor, que había nacido idiota, empezó a despertar a la razón. No, no era yo el alma que buscabas. Has preguntado a los espíritus en dónde debías encontrarme y te lo han dicho. Para, pero callaros todos cuando quisiste saber si yo era la esposa de tu alma. Yo también me engañé. Ese te guiará al amor. Me dijeron las voces del cielo, y yo creí que eras el amor mismo. No, no, tú eres el dolor. Por ti he sufrido lo bastante para expiar una vida, pero te bendigo porque me lo has hecho conocer. Me ama. ¿No es cierto que me ama? Pobre criatura, murmuraba el doctor, pálido como un cadáver. Hemos querido resolver el enigma de la esfinge y la esfinge nos ha devorado. Y saliendo del aposento y sin despertar a lágrima, fuese en busca de Víctor y lo condujo al cuarto de la magnetizada. Hoy salgo para el campo, le dijo, y ni ella ni a ti los volveré a ver jamás. Partid de aquí. Tengo derecho a exigir esa última prueba de respeto. Cuando lleguen a Europa, encontrarán ustedes una fortuna, mi fortuna. Acéptenla como un recuerdo. Lágrima puede moverse e ir y venir, pero no despertará en 4 días. Llévatela y ojalá pueda así reparar de algún modo el mal que sin querer le hice. 4 días después, Lágrima despertaba en el mar. Cuando se encontró sola con Víctor, una alegría inmensa se apoderó de su alma, pero al salir del estupor de la felicidad que la enajenaba, comprendió el tremendo sacrificio del doctor, midió el tamaño de su bondad casi divina y sufrió y lloró. Para ella era intolerable la idea de ser causa de un gran dolor y sintió un vago deseo de morir. Y al contacto de la pasión puramente sensual de Víctor, su mente se sintió libre y pudo pensar. Pensó en el abismo del ridículo en que había dejado caer el nombre de un caballero honrado que era su esposo. El mundo se veló ante sus ojos y una sorda desesperación se infiltró en su espíritu con el sentimiento de lo irreparable. Víctor, decía, yo necesito morir. No seas niña, contestaba él, todo es ya inútil. El paquete americano entraba en La Habana en aquellos momentos. Lágrima encerraba en su camarote, veía por la ventanilla el risueño panorama que se desenvolvía lento ante sus ojos, llorosos y cansados. Por la ventanilla entraban bocanadas de aire caliente y perfumado. Lágrima seguía orando a su madre, invocando su auxilio, pero ni podía ni quería moverse. Una lacidez indecible se apoderó de ella por entero. Todo, cuerpo y alma, parecía naufragar en un mar de sueño. Mas pronto el cansancio fue doloroso. Le parecía que había andado muchas leguas y que iba a expirar de fatiga.
Su cerebro se disolvía bajo la presión circular de una espantosa corona de fierro. Le parecía que su mano brutal le dilaceraba los riñones. Poco a poco la calentura sopló sobre ella y su aliento de fuego, y Lágrima se durmió, casi asfixiada por un incendio, mientras la brisa de Cuba entraba cada vez más cálida por la ventanilla del camarote. El sueño de aquel dormir febril le fue grato, sin embargo. Soñó que de los horizontes de aquella isla encantada, de entre las emanaciones balsámicas de sus campiñas, saturadas de aliento marino, el espíritu de su madre se desprendía como un vapor opalino y sutil. Soñó que el espíritu se acercaba a ella, que enjugaba sus lágrimas, que besaba su boca. Sintió al par de los suyos los latidos de aquel corazón y oyó luego una voz que le decía: ven, pobre hija mía, a quien me arrebataron al nacer y que he esperado 15 años. El cielo no quiere que tú expíes en el mundo las faltas de tu madre. Voy a liberarte del cuerpo, que tan bello como es la única mancha de tu existencia. Entonces cruzaremos juntos el espacio sideral. Mi alma y la tuya se unirán en un solo ser, por virtud de mi amor, porque es el único amor, el que no miente jamás. Ven, yo soy tu madre. Cuando el médico examinó a la enferma en presencia de Víctor, manifestó que era imposible moverla de donde estaba, que la única esperanza remota de salvación era que el paquete, que estaba ya a punto de zarpar, saliese de aquella zona de muerte, que él nada tenía que hacer. Su diagnóstico fue el vómito. Víctor se enfrió de terror y de miedo y no pensó más que en alejarse de la doliente. Esta no conservaba de su fisonomía de ángel más que los ojos, la mirada azul y misteriosa. Por todo lo demás había pasado su pavoroso nivel, la fiebre. En este horno de fuego se había fundido la belleza de la pobre Lágrima. No quedaba más que su alma aleteada en el fondo de sus pupilas de zafiro. Víctor decidió quedarse en Cuba, prometiendo reunirse con su esposa en Nueva York. El vapor salió y las horas pasaron, y la zona del vómito quedó atrás, y la enfermedad no soltó su presa. Lágrima murió al fin, sin decir nada. Maestra, Sí, sin pensamiento. El cuento continúa y termina en el momento en el que el doctor puede recuperar el papiro y se da cuenta de que la mujer a la que verdaderamente él debía haber recogido era otra, era Marta. Y ok, termina maestra. así el cuento. Muchísimas Ok. gracias. Sí, muchas gracias, maestra. Bueno, vámonos rápidamente con nuestro siguiente participante, Angélica Arreola. Recordemos que debemos aprovechar nuestros 6 minutos. Muchas gracias, buenas noches. Un placer compartir con ustedes la obra de Justo Sierra, un mexicano ilustre, y a propósito de que estamos a punto ya de celebrar nuestras fiestas patrias. Justo Sierra Méndez pues fue muy importante como educador, pero también perdón, no me presenté, Angélica Arreola Medina de la Ciudad de México, esta noche orgullosamente Poetas sin Fronteras. Voy a hablar de una novela de Justo Sierra Méndez que se llama, de dos novelas. Una se llama Un año en el Hospital de San Lázaro, que es muy importante porque esta novela es considerada la primera novela histórica de México. Esta novela dice un estudio crítico que hay de
sobre la novelística de Justo Sierra, dice que se adjudicaba a un cubano la novela de Jicotencat, se llama la novela, como la primera novela histórica, pero él dice que no. La primera novela histórica es esta, Un año en el Hospital de San Lázaro, que junto con El Fistol del Diablo de Manuel Paino serían las primeras novelas históricas. Esta se publicó en 1905 y el prólogo lo hizo Francisco Sosa. Entonces, está hecho a manera de cartas y voy a leer solamente un fragmento de estas, de la primera, son 19 cartas. Entonces, ¿qué se ubican? La carta 1 empieza, se fecha, ¿no? En Mérida, 9 de diciembre de 1823. Dice, mi querido Manuel, como te dije en mi anterior, por ayer debía llegar Antonio de la hacienda de su familia, a donde se había retirado por consejo de nuestro buen don Alejo. Don Pablo estaba consternadísimo y alarmado con las funestas noticias que el cura le comunicó sobre el estado de la salud de un hijo que ama mucho más aún después de la sensible muerte de doña Felipa. El doctor y yo esperábamos el momento crítico desde las 5 de la tarde. Al toque de las oraciones de la noche llegó en efecto. Ay, querido amigo, me es imposible explicarte la impresión que en mi ánimo causó la presencia de nuestro amigo, del compañero de nuestra infancia y en quienes todos tenían tantas y tan fundadas esperanzas. No hay remedio. La fatal enfermedad se ha desarrollado espantosamente y en opinión del doctor no existe poder sobre la tierra que sea capaz de cortar su rápido progreso, pues que la ciencia solo sería parte a prolongar la penosa agonía que le espera. El infeliz hizo algunos esfuerzos para parecer sereno y jovial. Preguntó por sus parientes, me habló de ti, de sus deseos de verte, de sus dibujos, de la colección de pájaros disecados que ha formado, en fin, de todo lo que más pudiera lisonjearle y agradarnos. Pero seguramente no supimos ocultar nuestra emoción, que harto la revelaba en el aire pensativo de Dancourt. Las lágrimas mal reprimidas de don Pablo y mi respiración oprimida y angustiada. Ello es que de improviso me tomó la mano. Fijó en mí una mirada ardiente, lanzó un profundo gemido y se arrojó medio desmayado en mis brazos. Pobre Antonio, merced a nuestros esfuerzos, volvió a poco rato de aquel vértigo. Procuramos tranquilizarlo, aunque necesitábamos de tanto consuelo como el enfermo, y lo llevamos a la cama. Dancourt, ese sabio modesto a quien Yucatán y Mérida especialmente debe un sinnúmero de bienes. Dancourt, que mira a Antonio con singular predilección, permaneció al lado de su lecho hasta las 10:30, hora en que yo también me retiré. No me atrevo a pensar en la tristísima suerte que espera Antonio, tan joven, tan lleno de vida y lozanía, con un brillante porvenir hasta ahora poco y hoy. ¡Qué mundo tan engañoso! Antonio está de tal manera desfigurado que a pesar de lo prevenidos que estábamos para verle en esa horrible situación, nos sorprendió extraordinariamente. Y bueno, ese es solamente un fragmento para verla cómo escribió. Perdón, es que me puse el contador. Ok. Sí, gracias, maestra. Vamos ahora a comentar que Justo Sierra, el fundador de la Universidad Nacional Autónoma de México, hoy, la UNAM, el gran historiador, autor de las obras Evolución Política del Pueblo Mexicano, Juárez, su obra y su tiempo, entre otras, uno de los grandes oradores de México y el gran maestro positivista del porfiriato y de la joven generación que luchó en la Revolución Mexicana. Por sus numerosos escritos y su lucha por la autenticidad de México e Hispanoamérica y sus significativos aportes a la educación, fue llamado el maestro de América. Vamos
con nuestra compañera de letras, María Teresa Calas. Sí, muchas gracias, Ramón. Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas noches. Soy María Teresa Galás, vivo en la Ciudad de México, soy profesora de literatura griega antigua y de griego antiguo y soy poeta sin fronteras, orgullosamente. Y muchas gracias a los anfitriones de Poetas sin Fronteras, que son Lucy y Ramón. Muchas gracias. Bueno, yo voy a comentar, no da tiempo de leerlo, pero voy a comentar un cuento que tiene pues características parecidas al cuento que Silvia leyó. Hay una corriente a fines del siglo XIX y principios del XX, pues de los espiritistas y hay una gran atracción entre los intelectuales en ese momento de acercarse a todo lo misterioso, a todo lo sobrenatural. Entonces esto se puede ver, por ejemplo, en el cuento que leyó Silvia, en el caso del doctor que está leyendo El papiro. En este caso se trata de, pues, el narrador nos habla de un joven y nos habla de que encontró pues documentos de él y que lee poemas. Este cuento se tituló Leyenda de un muerto y dedicatoria a la señorita BH y se publicó en la revista La Juventud Literaria México en 1988 y bueno, voy a leer un poco el principio y un poquito del fin. Y entonces se llama este cuento Nocturno y está dedicado a Roberto Esteban. Y dice así: he aquí una hoja de su cartera. La he conservado amarillenta y próxima a convertirse en polvo, como esas hojas anémicas con las que los viejos fresnos lloran la pérdida del calor y que ruedan por los campos a merced de los nortes de otoño, formando en las veredas movibles tapices. De esta hoja transcribo los versos siguientes. Entonces podemos ver, en el otro cuento estaba leyendo el narrador un papiro y refiere a una historia que viene en el papiro. Y aquí se encuentra una hoja de una carpeta que pertenece al muerto. Y dice: de esa hoja transcribo los versos siguientes. Las flores del cementerio, las de las corolas pálidas que una vez el tallo doblan y ya nunca se levantan. Las flores en que el rocío sus perlas convierte en lágrimas, aquellas que de las tumbas, creciendo a la sombra helada, viven muy tristes y mueren blancas, muy blancas. Las rosas del cementerio, que miel no tienen, ni ámbar, las que desprecian las niñas y que nunca a la mañana refrescó con su abanico de oro, de azul y de nácar. El abanico en que juegan las brisas embalsamadas, uniendo el olor del bosque y el olor de la montaña, y a los arpegios del mirlo, la canción de las calandrias. Esas pobres flores huérfanas, esas pobres flores parias, esas son las flores mías, como yo, desheredadas, que lloran como yo y tienen, como yo, la frente pálida. Cuando a su tallo sin jugo se acerca mi mano helada, las siento muertas. Dios mío, será un sepulcro mi alma. Entonces vemos este personaje, pues que se reflejan las rosas que él siente muertas porque él mismo está muerto. Y dice, al calce de este romance melancólico, una mano que parecía senil y que era de un adolescente, había escrito un nombre. Lo velaremos con otro semifantástico. ¿No os parece, lectoras? O sea, lo dedica a mujeres. Escribiremos Stella y sigamos describiendo la hoja de la cartera. Bueno, este personaje es femenino, es también idealizado como el personaje del otro cuento que se llama Lágrima,
O sea, ya su propio nombre es un nombre parlante, nos está diciendo qué es. Y esta Estela es como la amante idealizada de un jovencito de 20 años que dice, Heberto era un soñador de 20 años. No había nacido para nada útil en el sentido que da el mundo al vocablo y creía que tenía derecho para no ser nada, pobre. Y entonces aquí vemos cómo se identifica con las rosas a las que llama flores parias, ¿no? O sea, yo nunca había visto un calificativo así para las flores, ¿no? Y dice, pobre, su padre le obligó a estudiar. Él no sabía, no podía, no quería estudiar. Los muros del colegio oprimieron su corazón infantil y se lo dejaron enfermo para siempre. Cuando su madre, una santa, fue por consejo de los médicos a sacarlo del colegio, se encontró con un niño muy pálido que tenía mucho frío, unos ojos llenos de fiebre y que por cierto movimiento, que en otro habría sido amanerado y era gracioso en él, indicaba el hábito contraído de contemplar largas horas el cielo. Entonces aquí empieza a hacer la relación entre este muchacho melancólico, enfermo, que siente la cercanía de la muerte, con una tal Estela, que es una niña que él ve y casualmente también tiene 15 años como Lágrima, ¿no? Cuando se la encontró el doctor o se casó, no sé. Entonces voy a leer ya el final. Dice que en la escuela se burlaban de él, que pues que se burlaban, que lo ridiculizaban y que él estuvo buscando un año. Entonces, que gritaba cuando estaba durmiendo, que refería o lloraba y se reía. Y total que un día la tal Estela aparece de la nada y bueno, se muere y resulta que le dice, en suma, la hemos conocido, a no ser que la hayamos soñado. Su retrato parece la fotografía de una cabeza pintada por un artista inspirado. Es o era, como quieran mis lectores, era divina, en lo que hay de más alto en esta palabra aplicada a la forma. Tenía la belleza de un alma, es decir, de lo más inmaterial que puede forjarse la imaginación humana, solo capaz de concebir tipos materiales. Alfredo la había bautizado en su corazón con el nombre de Stella, entre paréntesis, estrella, ¿no? Es estrella en latín. Y en efecto, parecía una gota de luz derramada sobre el mundo desde uno de esos vasos de diamante que llamamos astros. Bueno, entonces esta Estela tiene 15 años, es una niña muy hermosa, pero en un momento dado dice, ellos vivieron juntos, pero no vivieron juntos, dice, ellos vivieron juntos. Ella en su mundo, ni siquiera sabemos si se fijó en él o no, y él con la mirada siempre puesta en la tal Estela. Total que se muere, pero dice, él se enferma y dice, también se enferma y se muere ella. Y dice, piedad por tus 15 años, piedad porque eres bella. Y tengo, niña, henchido de muerte el corazón, porque será mi vida sin tu mirar de estrella, espectro coronado con flores de panteón. Entonces aquí vemos ya la relación con las flores de las que estaba hablando en su poema primero, y de que la tal Estela, por eso siempre veía el cielo, porque veía Estela, a la estrella, y la estrella se muere. Y luego dice, hace un año, la blanca Estela descendió sola y melancólica por un crepúsculo brumoso y frío. Llevaba en la frente una corona nupcial de camelias blancas. Esta noche celebraremos nuestras bodas, murmuró en el oído de Heberto. Y escribió en su cartera unos versos, necesidad sublime de los corazones que sufren y aman, y trazó algunas notas musicales como queriendo interpretar la voz de Estela. Nunca sabemos si Estela existió, si Estela fue una ilusión que él se imaginaba. El chiste es que un día Estela se va, aparentemente se muere, y dice, en un anochecer de un día de muertos, dice, penetramos en el cementerio de San Fernando algunos estudiantes. Tere, ya se perfecto, bueno, entonces cierro, llegan los estudiantes al cementerio y entonces pues ven
el féretro del el estudiante que está pues enterrado junto a la tal estela, ¿no? Entonces, bueno, pues rápidamente hago el recuento de todos estos elementos que estuvieron muy de moda entre estos intelectuales que buscaban mucho la cuestión de lo sobrenatural, que eran espiritistas, etcétera, y que identifican siempre estos personajes mucho a lo Edgar Allan Poe, personajes melancólicos, tristes, que tienen una idea fija, que están enfermos y que siempre buscan como el ideal, pues la muerte. Y con esto termino. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Tere. Justo Sierra, cuando inició sus actividades literarias, periodísticas y políticas en la Ciudad de México en la década de los 70 del siglo XIX, manifestó su afición por las letras, especialmente por la poesía y los escritos en prosa. Su poema, Playeras, le dio prestigio en la intelectualidad mexicana, por lo cual se relacionó con los mejores poetas mexicanos y franceses. Recibimos ahora a Lucy Reyes. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Mi nombre es Lucila Reyes. Yo estoy en la Ciudad de México y doy el taller de creación literaria en Casa de Cultura Jesús Romero Flores, quienes son unas grandes estudiosas y admiradoras de los poetas sin fronteras y me han pedido que les mande un saludo porque ellas nos ven, nos estudian y nos leen. Entonces, pues un saludo muy especial a todas mis compañeras del taller de creación literaria. Bueno, estos poemas que tomé los encontré en este libro de clásicos de la literatura mexicana que habla de la poesía de los siglos XIX y XX. Es un libro muy gordito, muy bonito y un excelente libro. Aquí nos habla de, como ya decía Ramón, él se dio a conocer con el poema Playera y Conversaciones de Domingo publicadas en el Monitor Republicano. Fue uno de los editores de La Libertad y lo que casi nunca se menciona es que está considerado entre uno de los científicos mexicanos y que además fue uno de los pocos políticos que no se enriqueció con su puesto. En México hubo muchos personajes que apoyaron las propuestas de Darwin, pero Justo Sierra fue quien expresó la necesidad de modificar la enseñanza de la historia para darles cabida. En 1877 publicó su compendio de Historia de la Antigüedad, en el que trató de explicar el origen del universo a partir de un caos gaseoso inicial. Esto, bueno, causó una super alarma entre toda la población católica que lo consideró degradante educar que el hombre no había sido moldeado por barro por Dios, sino que procedía de larvas intestales, gusanos y ajolotes. Bueno, eso era lo que decía la iglesia. De él y de este libro que saqué aquí, voy a decirles Funeral Bubólico. Dice así: su esfera de cristal, la luna apaga, en la pálida niebla de la aurora, y la brisa, mar fresca y sonora, entre los pinos de la costa vaga. Aquí murió de amor en hora ciaga Mirtilo, y bala su rebaño, llora la primavera y le tributa flora, rústico incienso cuyo olor embriaga. Allí la pira está, doliente y grave, danza emprenden en torno los pastores coronados de ciervo y de verbena. La selva plañe con murmullo suave y yace de mirtillo entre las flores, oliendo a mil aún la dulce avena. Y este poema que dedicó a José Martí después de su muerte. Y dice así: no ocultará por siempre a vuestra vista tu cuerpo sacro, el arenal nativo. Ay, sin que mi lamento fugitivo diga el dolor que al corazón contrista. De una patria empeñando de la conquista, por tu heroico ideal moriste altivo. ¿Quién pudiera volvernos redivivo al gran poeta, al soberano artista? En la lira de América pondremos tu cadáver y así lo llevaremos
en nuestros propios hombros a la historia, en la paz de tu noche funeraria. ¿Acaso, como lámpara de gloria, brilla un día tu estrella solitaria? Muchas gracias. Muchas gracias, Lucy. El escritor Justo Sierra se destacó por sus poesías románticas, sus cuentos y otras obras literarias en prosa y verso. Sus primeros poemas de juventud fueron publicados en el periódico El Globo, entre ellos su poesía Playera, que fue acogida por el grupo intelectual mexicano. Asimismo, entre otras bellas poesías de carácter romántico, con la influencia de Alfred de Musset y otros poetas franceses. En su repertorio poético encontramos sus poesías a Cristóbal Colón, El funeral bucólico, Florencia, Marina, Tres Cruces y entre otras. Este escritor colaboró en revistas y en otras publicaciones de avanzada, y entre ellas las modernistas, Revista Azul y la Revista Moderna. Vamos ahora con María Luz Olivares. El volumen. Buenas noches. Sí, un gusto y como siempre un placer platicar sobre estos nuevos conocimientos para nosotros, bueno, sobre todo para mí, conocer a literatos tan eminentes como Justo Sierra. Soy María Luz Olivares Aldana y soy poeta sin fronteras. En la vida literaria de México cubre toda una época el nombre de Justo Sierra. Del padre le vino el amor a la letra y al espíritu de la poesía. Se le conoce como el maestro de América, como ya lo mencionaron. Él fue hijo de Justo Sierra Oreilly, que fue un eminente novelista e historiador. Bueno, en 1901, Justino Fernández, que era miembro de los científicos, nombró a Justo Sierra como subsecretario de Instrucción por estar interesado en los temas educativos y planeando un programa de reforma. Pues no era suficiente enseñar al niño nada más a leer, escribir y sumar, sino que a pensar y a sentir. Y como ya lo han dicho, a finales del porfiriato en el 1910, Justo Sierra logró la realización de obras tan importantes, como ya lo han mencionado, de la UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México, pero algo importantísimo, que él luchó por introducir a la mujer a esos programas. Mi participación, voy a leer para ustedes Playera, de Justo Sierra. Playera. Baje a la playa la dulce niña, perlas hermosas le buscaré. Deje que el agua durmiendo ciña con sus cristales su blanco pie. Venga la niña risueña y pura, el mar su encanto reflejará, y mientras llega la noche oscura, cosas de amores le contará. Cuando en levante despunte el día, verá las nubes de blanco tul, como los cisnes de la bahía, rizar serenos el cielo azul. Enlazaremos a las palmeras la suave hamaca, y en su vaivén las horas tristes irán ligeras, y sueños de oro vendrán también. Y si la luna sobre las olas tiende de plata bello sendal, oirá la niña mis barcarolas al son del remo que yende el mar. Mientras la noche prende en sus velos broches de perlas y de rubí, y exhalaciones cruzan los cielos, lágrimas de oro sobre el zafir. El mar velado con tenue bruma te dará su hálito arrullador, que bien merece besos de espuma la concha nácar
nido de amor. Ya la marea niña comienza. Ven que ya sopla tibio terral. Ven y careyes tendrá tu trenza y tu albo cuello rojo coral. La dulce niña bajó temblando, bañó en el agua su blanco pie. Después, cuando ella se fue llorando, sobre las olas perlas hallé. Un hermosísimo poema, muy romántico, en fin. Voy a continuar con 3 cruces a ver si me da el tiempo justo. Uno que está dedicado y dice Leónidas. Murieron, su deber quedó cumplido, mas del paso del bárbaro monarca guardaron las Termópilas la marca, clavando en una cruz al gran vencido. Cadáver que bien pronto ha repartido a jirones el viento en la comarca, y en cuyo pecho roto por la parca el águila de Etna hace su nido. La sangre de Leónidas que gotea en la urna de bronce de la historia. A todo pueblo es lucha por su idea, ungirá con el crisma de la gloria, como esparza en el día de platea, al compás del peal de la victoria. ¿Terminó? Sí, Luzma, muchas gracias. Agradecemos a todos, a ustedes su distinguida presencia en este gran homenaje que hemos dado a Justo Sierra. Estaremos eternamente agradecidos con todos ustedes y de parte de nuestros seguidores, un abrazo y gracias por hacer entretenido y hermoso los eventos literarios. Muchas gracias.